Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites estar en este día tan glorioso, tan especial, Padre, porque nos permite, Señor amado, Espíritu Santo, venir, Señor, en esta mañana a relatar nuestro testimonio, Padre, porque tú eres fiel y justo. Rompemos, Señor, toda atadura, toda cadena del diablo, Padre. Sujetamos todo adversario, todo enemigo en esta mañana tan glorioso, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor amado, porque tú eres grande y eres fiel con nosotros, en el nombre de Jesús, de tu Hijo amado. En este día que el Señor nos permite venir a relatar nuestro testimonio, sabemos que el Señor es grande y Él es fiel con nosotros. Y la palabra del Señor dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el año 1999, hace 18 años, mi testimonio es en el borde de la muerte. Soy miembro de la iglesia Espíritu Santo y Fuego. En verdad, mi nombre es hermana Norberta Sinay, ya que en verdad el Señor hace 18 años me levantó en el borde de la muerte. Yo sé que en verdad los que van a escuchar ese video, lo hago para la honra y la gloria del Señor. No lo hago porque quiero, porque en verdad el Señor un día, Él es fiel y justo con nosotros. En verdad yo vengo de una familia muy católico, que no creen en el Dios Todopoderoso. Mi padre decía que aquí el que trabaja y tiene dinero, y no existe Dios para nosotros, porque aquí no hay Dios, nos decía él. Pero en verdad dice la palabra del Señor que desde el vientre de nuestra madre Él nos ha escogido como siervas y como siervos. Y en verdad el Señor, un día Dios me dio ese privilegio de poderle buscarle, adorarle. Pero llegaron un tiempo también que me alejé del Señor. Le di la espalda a Dios 4 años. Me alejé del Señor. No quería saber nada de Dios. En verdad empecé a irme a las fiestas mundanas, a ir en verdad a lo que Dios no le agradaba. Yo y mi esposo nos alejamos del Señor. Pero Dios tuvo el cuidado de nosotros. Dios tuvo misericordia, y por misericordia Él nos ha levantado para poder dar ese testimonio a aquellos que no han creído en Dios, y tampoco a aquellos que en verdad están pasando momentos difíciles. Pero hoy les quiero decir, en verdad este testimonio lo estoy dando para la honra y la gloria de Dios. No es porque yo lo quiero hacer, es porque Dios ha hablado que este año tengo que dar mi testimonio, tengo que hablar, pero yo lo vengo a dar en el nombre de Jesús. 4 años me alejé del Señor, no quería saber nada de Dios. Pero Dios en verdad un día me hablaba, se acercaba un viejecito en mi almohada y me decía: reconcíliate con tu Dios, porque en verdad vendrá una enfermedad incurable a tu vida. La familia de tu esposo te está hechizando. Yo recuerdo que ese viejito se quitaba el sombrero, llevaba su bordón y se acercaba hacia mí. Pero yo nunca creía que el Señor en verdad hablaba. Yo nunca en verdad le buscaba al Señor, quizás como a mi manera, como yo le quería buscar. Y en verdad
Si usted, mi hermano, mi hermana, tú que vas a escuchar este testimonio, yo te quiero decir que no te alejes de Dios ni un momento, ni por un problema, en verdad, porque el Señor que ama también corrige, y corrige duramente. Por eso dice aquel padre de familia, cuando en verdad el hijo que es rebelde, ¿qué hace usted, padre? Agarra un varejón y viene a varejonear a su hijo porque no obedeció lo que usted le dijo que hiciera un trabajo. Así es el Señor con nosotros. El Señor nos habla por primera, segunda y tercera vez, y cuando no entendemos qué hace Dios, nos viene a chicotear. Y si Dios nos da esa oportunidad de estar en verdad con vida, le damos gracias a Dios. Pero si en verdad estamos alejados del Señor, qué triste y qué lamentable que el Señor en verdad en un trompezón y nos vamos. Pero yo le quiero decir, mi hermano, mi hermana, tú que te has desanimado, tú que has visto los desprecios, tú que has dicho, ya no puedo esta solución, ya no quiero nada, ya no quiero entender el evangelio, porque aún me han despreciado, porque aún me han maltratado, porque aún me han aborrecido. Pero hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, en este día, que el Señor es bueno. El Señor es misericordioso, y por misericordia Él me ha dado la vida y me ha dado el perdón. Y en verdad puedo hablar de las grandezas, de las maravillas del Dios viviente. Pasaron 4 años que yo me alejé del Señor, y cuando en verdad ese viejecito se acercaba hacia mi almohada, pero aún yo no entendía que era el Señor que me estaba hablando. Y el Señor me decía, reconcíliate con tu Dios, porque vendrá una enfermedad incurable a tu vida. Y yo en verdad no obedecí. A los 8 días cabal, recuerdo, allá en verdad en el mercado yo estaba vendiendo, y ahí caí desmayado, y en verdad me levantaron y me daban agua y me decían, ¿qué le pasa? Y yo le decía que tenía una carga, una angustia, una desesperación a mi corazón. Pero en verdad, desde ahí empecé a palpitar mi corazón, empecé a sentir en mi cuerpo un desmayamiento, empecé a sentir una carga, empecé a sentir una angustia, empecé a sentir tristeza, y en verdad yo le quiero decir, mi hermano, mi hermana, amigo, que cuando yo en verdad empecé a sentir esa carga terrible a mi vida, a los 8 días empecé a caer, iba más en peor, iba empeorando. Y mi esposo me llevaba con los médicos. Recuerdo un 6 de junio, que en verdad es mi cumpleaños, y yo estaba grave, ahí en el hospitalito estaba internado, ya llevaba 3 días de estar ahí, pero yo seguía igual, yo sentía que morirme. Y por eso yo le quiero decir, mi hermano, mi amigo, que en verdad el Señor cuando ama, en verdad corrige, y corrige duramente. Tengamos cuidado con el Señor. Con el Señor no juguemos, porque vienen cosas duras a nuestra vida. Cuando yo empecé a sentir aquella carga, cuando yo empecé a sentir aquella desesperación, cuando yo sentía aquella angustia, me sacaban del hospitalito. Recuerdo que estaba lloviendo chorros, como a las 9 de la noche me dieron de alta. Llegué a mi hogar. El siguiente día me empeoré, y en verdad me daban las medicinas,
Y cuando está la mano del Señor, nadie lo puede, ni por más siervos, ni por más hermanos que van a orar. Nadie le puede quitar la mano de Dios encima de uno. Y en verdad, cuando yo empecé a sentir aquella carga, cuando yo empecé a sentir aquella tristeza, cuando mi corazón palpitaba, me hacían exámenes del corazón, me hacían exámenes de sangre, me hacían cuantas enfermedades me decían los médicos, que mi corazón me latía y no servía. Llegué, pasaron 2 meses, 3 meses, y mi situación iba en peor. Me llevaban en el centro de salud, me llevaban en los sanatorios, y la situación era más en peor. Y mi esposo decía: ¿pero qué tienes? Porque cada día te estás poniendo más peor. Y en verdad, cuando empecé a ver para arriba, mi casa estaba lleno de gusanos. Mi casa estaba lleno de gusanos. Mi esposo empezó a quemar, a bajar todos los gusanos con tiner y prensa. En verdad, cuando yo empecé a sentir aquella carga dentro de mi cuerpo, dentro en verdad todo mi cuerpo, cuando yo sentía que me estaba engusanando, cuando yo sentía que ya no podía más, y yo decía: ¿qué me pasa? A veces cuando llegaba la angustia, la desesperación, yo salía a veces huyendo de mi casa y me sacudía y no quería saber nada, aunque en verdad yo ya no aguantaba, aunque fuerzas ya no tenía, pero lo que yo quería es huir de mi hogar, lo que yo quería es huir de mi casa. Aquella desesperación, aquella angustia cada día más, aquel dolor de cabeza, aquel palpitado del corazón. Pero en verdad, Dios tiene misericordia. Dios tenía planes para mi vida. Porque recuerdo que cuando en verdad mi esposo agarraba el tiner, la prensa, quemaba gusanos dentro de mi casa, bajaba gusanos dentro de mi cuarto, bajaba gusanos, porque yo sentía que ya no podía, que ya no sentía yo nada, que yo cada día iba en peor. Y en verdad, un día recuerdo que fui a visitar una iglesia. Y yo le decía a mi esposo: llévame a una iglesia. Y cuando él me llevaba, estaba cerrado la iglesia, no estaba abierto. Y yo aquella carga, yo quería que alguien orara por mí, pero cuando en verdad me decían: reconcíliese con su Dios, busque de Dios, no te alejes de Dios, no te apartes de Dios, yo le decía a las hermanas que me visitaban: aquellos que en verdad son cristianos o no cristianos, nos tenemos que morir. Y si no hacemos la voluntad de nuestro Padre, en el infierno nos vamos. Yo ya empecé a rebelarme contra Dios. Pero cuando yo estaba sufriendo aquella desesperación, cuando yo estaba sufriendo aquellos gusanos, aquella desesperación, aquella carga, buscaba yo una iglesia y se mantenía cerrado. Ahí sí deseaba que alguna hermana, que algún hermano, que algún siervo se acercaba a mí y orara por mí. Pero desprecié 4 años.
Desprecié a los hermanos y las hermanas cuando llegaban a mi hogar a visitarme. Los desprecié. No quería saber nada del evangelio. Pero nunca pensé que un día el Señor me iba a hablar en esa forma, pasando tribulaciones tras tribulaciones, enfermedades tras enfermedades, desesperaciones. Nunca pensé, pero yo le quiero decir, el Señor es bueno con nosotros. El Señor es amoroso con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos los que le damos la espalda a Dios, porque nos entra la rebeldía, porque miramos a un hermano que no anda bien, porque miramos y ponemos la mirada al hombre, a la mujer, pero no nos damos cuenta nuestros defectos de nosotros mismos. No, que nosotros vemos los defectos de otros, pero nosotros no nos damos cuenta nuestros defectos. Y yo le quiero decir, pasaron un año y yo seguía. Mi cuerpo sufrió fuertemente una enfermedad al borde de la muerte. En verdad yo estaba hecho una calavera. Yo estaba hecho como un huesito, ya mi color de un muerto, ya mi color de una calavera. Me seguían llevando, en verdad, con los médicos, y no había solución. Y mi madre decía: te vas a morir, visita a un brujo, porque ese mal hecho tienes, visita bonos. Y no sé cómo me llevó él, pero decía, cuando llegamos, y ella decía: es que traigo a mi hija grave. Pero yo allá lejos recuerdo, en verdad, que entré y me empezaron a pasar chilca, no sé qué más, y decía: hay que sacarlo, necesitamos dinero, necesitamos que se lleve botellas de agua, de remedio, y con eso se le va. Y dice la palabra del Señor que el diablo no puede echar fuera a otro demonio, y que Dios reprende a Satanás en el nombre de Jesús. Y me llevaron, y en verdad después mi madre me volvió a traer nuevamente. Y yo le decía a mi esposo: dice que tengo que bañarme con este remedio, dice que tengo que irme 3 meses, porque si no me voy a morir. Y mi esposo decía: yo reprendo estas aguas diabólicos, yo reprendo en el nombre de Jesús esas aguas satánicas, y yo lo elevo ahora. Y mi madre decía: si lo va a tirar, te vas a morir, le decía a mi esposo. Pero yo reprendo toda voz satánica, y él en verdad tiró todas las aguas. Esto no lo vas a usar. Digo, si te morís, pues que seas limpio, pero no te vayas a morir en toda esa suciedad del diablo, me decía. Y en el nombre de Jesús él empezó a reprender y a tirar todo el agua. Y en verdad me decía: buscale a Dios, reconciliate. Pero yo en verdad no entendía qué es lo que Dios quería para mi vida, porque cuando en verdad empecé a enfermarme, yo deseaba que un siervo, que una hermana llegara a mi hogar a orar por mí. Yo buscaba una iglesia, porque no me podía ir más lejos, cerquita de mi casa, despacio, porque yo ya me estaba muriendo, y yo quería que alguien oraba por mi vida. Pero cuando en verdad yo lo tenía todo en las manos, mis hermanos, los siervos llegaban a mi hogar y me decían: levántese en el nombre de Jesús, reconcíliase con su Dios. Yo no quería nada, pero cuando en verdad empecé a sufrir,
cuando empecé a sufrir la enfermedad, cuando empecé a sufrir la desesperación, cuando los gusanos estaban dentro de mi cuerpo, cuando yo soy una mujer engusanada, cuando mi hogar estaba engusanado, cuando aquel sufrimiento, es cuando en verdad yo quería que alguien, hermano, siervo, se acercaba hacia mí, pero ninguno me visitaba. No como en este tiempo. Cuando usted está grave, agarra su celular y llama a un siervo, y aunque sea por medio de un celular, están orando por su vida. Pero en ese tiempo no había el medio de un celular. En ese tiempo hay que caminar. Ni mototaxi no había para decir uno se va a buscar a un siervo. Tiene que caminar uno. Y con esa aflicción, con ese dolor, con lo que yo estaba pasando, con lo que yo estaba sufriendo, mi esposo tenía que trabajar. Mis hijos eran pequeños. Y yo decía, Señor, ¿qué tengo? Recuerdo cuando me ponía grave con aquella enfermedad, con aquel dolor, con aquella desesperación, con aquellos gusanos en mi cuerpo. Mi hogar estaba lleno de gusanos y todos los días mi esposo empezaba a matar los gusanos, empezaba a quemarlo con tiner y con prensa. Aleluya. Cuando él empezaba, yo solo llegaba en el sitio a abrazar una mata de limón que había ahí, y yo lo abrazaba y decía, ¿qué tengo, Dios mío? ¿Qué tengo? Y yo me ponía a llorar y decía, hoy me voy a morir, voy a dejar a mis hijos. Pero por su gracia y por misericordia, el Señor me ha levantado. El Señor me ha dado nueva vida. El Señor hizo milagros grandes hacia mi vida. Por eso mi testimonio es relatado, que se llama el borde de la muerte, porque ahí el Señor me ha alcanzado. El Señor ha hecho muchas cosas hacia mi vida. Puedo ver la mano de Dios. Puedo alcanzar la misericordia de Dios. Pero recuerdo cuando me miraba mi familia, la mamá de mi esposo decía, tráigase a Berta para la casa, yo les voy a ayudar con la comida, y lo que ganas tienes que comprar medicina, porque créeme que en verdad medicina tras medicina, pastillas tras pastillas, inyecciones tras inyecciones. Pero yo le quiero decir que el Señor, cuando sana, Él no te cobra ni un centavo. Él te da la vida. Él no te está pidiendo miles. Como cuando te vas con un médico, te pide por miles y miles. Pero cuando nosotros en verdad, el Señor te da una sanidad, el Señor te sana palpablemente. No pagas, pero ni 5 centavos vas a pagar. Solo darle el tiempo a Dios. Porque cuando el Señor a mí me sanó, cuando el Señor hizo obras, cuando el Señor me liberó, cuando el Señor me sacudió todo gusano, cuando el Señor me levantó en el borde de la muerte, no me cobró pero ni 5 centavos. Urra mamá y sí, ay mamá. Mamá, y si el Señor me ha dado la vida, no por bueno, solo por misericordia. El Señor me alcanzó en el borde de la muerte, y por eso han pasado 18 años que me dijo el médico, lleva, alista tu caja, llévate esta medicina, porque hoy vas a morir en 3 días. El médico me daba solo 3 días de vida, pero Dios me ha dado nueva vida. Dios me ha dado nuevas fuerzas para la honra y la gloria del Señor.
Señor. De ahí el Señor me rescató en el borde de la muerte. Y hoy le quiero decir que el Señor me ha dado ese don y ese privilegio de testificar mi testimonio, de predicar su palabra, de llevar el mensaje en diferentes lugares, de ir a orar por los endemoniados, de ir a orar por los enfermos. Ahí hemos visto la mano de Dios, hemos visto el respaldo de Dios, pero no porque yo sea bueno, no porque yo puedo, no mis hermanos, no, es porque Dios es bueno, es porque el Señor me alcanzó en el borde de la muerte. Urramaisi la mamamaisi, ay ramamamaisi, ay Espíritu Santo, yo sé que mi Señor es bueno con usted y conmigo. Ahí donde en verdad van a escuchar este testimonio, yo le quiero decir que yo fui una mujer engusanada, una mujer que estaba para morirse, una mujer donde los médicos decían: ya no tienes medicina, llévate esta medicina y vas a morir. Pero de ahí el Señor me ha levantado, por eso yo testifico y por eso yo le alabo a mi Padre. Ay, Rabaquía la Yamaya Saya, ay, Ramabaisi la Mabaisi, Urramabaisi, ay, Espíritu Santo, yo sé, Padre, que tú eres bueno. En verdad, cuando yo estaba desesperada, estaba agonizando, estaba con gusanos, estaba hecho una calavera, pero yo le quiero decir que el Señor me ha dado vida, el Señor me ha dado fuerzas. Ay, Rabaquía la Yamaya. Ay, mi Señor es bueno con usted y conmigo. A veces nosotros nos alejamos del Señor, como que el Señor fuera culpable, pero no es así. A veces nosotros queremos hacer algo a nuestra manera. Nosotros a veces le damos la espalda al Señor por un problema. Pero el Señor, cuando nos da fuerzas, Él no te cobra ni un centavo. Y por eso yo le alabo a mi Padre y le glorifico a mi Rey, porque Él es bueno. Y Dios me ha dado esta oportunidad de venir a testificar de las maravillas del Señor. Porque un día mi suegra decía: véngase a mi casa. Y yo le puedo decir ahí estaba yo brincaba como 1 metro de alto en la cama y caía aquel dolor, aquella desesperación. Pero llegaba mi cuñada y se acercaba hacia mí y me decía: usted antes le buscaba a Dios, usted antes le servía a Dios, ahora ¿qué le pasa? Ahora reconcilia con su Dios, y en verdad si muere para Cristo y si vive para Cristo. Ay, Rabay, ay, Rabay. Y en verdad cuando ella fue a buscar a un siervo y decía: ¿cómo está su relación con el Señor? Y yo le decía: mal estoy, porque en verdad me alejé del Señor. Y ella me decía, el siervo decía: tú tienes que reconciliar con tu Dios, y si mueres para Cristo o si vives para Cristo. Y en verdad, cuando el siervo en verdad me decía: el que tiene que huir de su casa es el diablo, y lo reprendemos, porque usted tiene que estar en su casa. Ahí vamos a orar, ahí vamos a ungir su casa, ahí vamos a derrotar al diablo. Pero yo no entendía qué era eso que el Señor hablaba, y reprender al enemigo. Recuerdo que 2 iglesias se juntaron
quitaron ese día. Cuando empezaron a orar, yo ya no sentí nada. Cuando yo fui liberado y fui sanado, el Espíritu Santo empezó a caer. El Espíritu Santo me empezó a sacudir de todo gusano, de toda enfermedad, de todo espíritu de muerte. Cuando yo empecé a sentir la mano de Dios, cuando yo pude ver la mano del Señor, cuando Él me liberó de aquel gusano donde en verdad yo ya no estaba. Yo decía que iba a morir. Recuerdo cuando yo estaba tirado en el piso llorando y pidiendo misericordia, y el Señor me daba una palabra: solo esfuérzate, hija, solo esfuérzate, sed valiente, porque solo en verdad yo te voy a sanar, yo te voy a liberar. Solo esfuérzate, me decía el Señor en mi oído. Y yo le decía a mi esposo: tú me has hablado. No, yo no te he hablado. Y yo buscaba emisoras en la radio para que en verdad oraba. Ponía cuando en verdad ahí en la cultural oraba, yo ponía mi mano porque yo quería ver la mano de Dios, porque estaba para morir. Pero hoy le doy gracias a todos los que me van a ver en este video, así como me ven. Yo no era así. Yo estaba hecho un cadáver, una muerte. Ya solo esperaba mi muerte, pero Dios me sanó y me liberó. Y por eso yo testifico, y por eso yo le alabo a mi Padre, y por eso yo le glorifico a un Rey de reyes y Señor de señores y Pastor de pastores, porque Él me liberó, Él me dio la vida, Él me ha dado todo. Recuerdo cuando el Señor me sanó y me liberó. A los pocos días cayó mi nena. Lo llevaban grave en un hospital y decían que me iban a meter a la cárcel porque mi hija tenía una aspirina, una pastilla trabada en su garganta, y me decían: hoy te vamos a meter a la cárcel porque es una bebé, ella tiene una pastilla trabada en la garganta. Y llegaban mis primos que son doctores y decían: vamos a ver si es cierto, y se acercaban a mí y me decían: si Berta, es cierto, ahí está la aspirina trabada en la garganta. Pero yo no entendía que mi hija murió, y porque ella entregó, en verdad ella murió, y yo me quedé, porque la quien se iba a morir era yo. Pero mi hija se murió. A veces pasan eso por nuestra rebeldía, a veces pasan cosas por nuestro capricho, a veces pasan esto porque nosotros en verdad nos rebelamos contra Dios, le damos la espalda y no queremos saber nada. Ay, Rabay, sí, la mamá. Ay, Rabay, sí. Ay, Salabay, sí. Yo no lloro de tristeza, yo lloro porque el Señor me ha dado vida, y aquí me tiene para la honra y la gloria. Cuando estuvo en gusano, cuando estuvo, Padre, hecho un cadáver, una muerte, cuando en verdad estaba a punto de morirme, estaba a punto en verdad de irme a la cárcel, pero cuando el Señor a mí me rescató, cuando el Señor me liberó, y por eso hoy doy mi testimonio en el nombre de Jesús. Ahí los que nos van a ver en este video, levanto mis manos al cielo y le digo: gracias, gracias mi Padre. Ahí donde están mis hermanos y hermanas, ahí los que están en verdad enfermos, postrados en una cama, los que tienen cáncer,
Los que están desahuciados de los médicos, como un día yo estaba desahuciado, pero tú me diste nueva vida, nuevas fuerzas, Padre. Y en verdad tú me sanaste y no me cobraste ni un centavo, Padre. Así puedes extender tu mano en aquellas vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, yo te pido por aquellos enfermos, yo te pido por aquellos que están encarcelados, yo te pido por los que tienen cáncer, yo te pido por los que están agonizando. Ay, Padre, la sangre de Cristo, oh Dios Todopoderoso, oh Dios de misericordia, en el nombre de Jesús, rompemos ataduras y cadenas, rompemos maldiciones del diablo, rompemos todo lo que el diablo trata, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, Rabaquía, Laya, vaya. Oh, Maestro, en este día te doy gracias, Padre, porque tú me permites grabar, Padre, este video. Te agradezco, Señor, te agradezco, mi Padre, mi Rey de la gloria. Los que van ahí, Señor, sintonizar, Padre, este disco. Y hace, Padre, la radio en diferentes lugares, Señor, donde llega este testimonio, Padre, que sea para ti la honra y la gloria. Y ahí puedes extender tu mano, mi Padre, mi Rey, en el nombre de Jesús. Ay, Espíritu Santo, Espíritu de poder, te doy gracias, Maestro, por todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo, Padre. Y yo siento tu presencia, mi Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, extiendes tu mano ahí donde está ese tumor, ahí donde está esa carga, ahí donde está esa desesperación, mi Rey, mi Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Padre, porque abriste puertas, Padre, para poder grabar este testimonio. Te doy gracias, Señor, porque tú has permitido todo, mi Rey, oh Dios Todopoderoso. Y yo solo te agradezco, Padre. Y yo solo te agradezco, mi Dios, y bendigo, Señor, a todos, Padre, en el nombre de Jesús, sobre todo nombre. Hay poder en la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así en verdad agradecemos por todo lo que el Señor está haciendo, y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén.